Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Vamos con la clase 10, entonces. Seguimos con la unidad de identidad. Aquí vamos, en esta clase se propone pensar un eje clave, importante de la materia, que es el eje de género, ¿no? Pensar la cuestión de la identidad en relación a la temática de género. Un tema que en el último tiempo ha crecido un montón en el debate público y que obviamente como algo que viene como a, sobre todo en el movimiento feminista, pero digo en todos los movimientos de los distintos colectivos que se han apropiado y se han identificado con la cuestión de género, genera un montón de debates, diferentes posturas, resistencias. Digo, me parece que es un buen ejemplo para ver esta idea de proceso que solemos hablar en la materia respecto de las prácticas culturales, cómo se van dando las modificaciones de esos marcos normativos que dijimos que la cultura provee como formas de organizarnos, como formas de comportarnos en el mundo, cómo se van dando en un proceso de transformación que se resiste, se modifica, se resignifica, cambia y demás, ¿no? Lo que más a mano se tiene para pensar la cuestión de género es la cuestión de la mujer, el lugar de la mujer en la sociedad. Porque de hecho el movimiento feminista, que fue como el gran impulsor, el que más fuerte creció en un primer momento para poner sobre la mesa estos debates, obviamente que en un primer momento representaba, o sea, hacía una distinción clásica, ¿no? Hombre-mujer. El hombre tiene en la sociedad ciertas posibilidades que la mujer no. ¿Sí? Y planteado sobre todo desde una perspectiva de derechos, desde las posibilidades de acceso a ciertas prácticas y a la cuestión de atribuirle a una persona por el solo hecho de ser mujer o ser hombre un cierto tipo de comportamiento preestablecido, ¿no? Y no afín a los propios intereses del individuo, como que lo colectivo se come a lo individual, ¿no? Entonces, como una forma de resistir a esa forma de organizarse que la sociedad tuvo y todavía tiene en gran parte, y de hacer prevalecer las individuales o hacer que convivan las individualidades con las colectividades, aparecen estos movimientos de resistencia. En los últimos años, hace poco, hay todo un auge del movimiento, un crecimiento enorme, ¿no? Acá en Argentina nace el movimiento de Ni Una Menos y se propaga por todos lados, digo, y hay unas marchas gigantes cada año y hay un montón de eventos como el Encuentro Nacional de Mujeres, donde todos estos temas se debaten y la visibilización de todos esos movimientos, de esas prácticas, ha puesto en la escena pública el debate en boca de casi todos, ¿no? Les decía hace un rato que esto no deja de ser resistido a veces, ¿no? Veníamos viendo un poco en la unidad 2 y un poco en esta unidad la cuestión de los estereotipos, cómo los resultados del poder, o sea, como efecto del poder se producen estereotipos que dicen o marcan más o menos el camino de cómo alguien debería comportarse cuando se identifica con un algo. Cómo es ser padre, cómo es ser hijo, cómo es ser madre, cómo es ser hermano, cómo es ser hombre, cómo es ser mujer, cómo es ser maestro, cómo es ser maestra, ¿no? Cuando alguien rompe ese estereotipo, en cierta línea, se genera algo así como escandaloso, ¿no? Si digo, hoy en día, por ejemplo, que una maestra le pega a un alumno sería grave, ¿no? En la mayoría de los casos. Cuando mi papá me cuenta que en su época era muy común que los maestros le peguen a los hijos y que si encima uno le contaba a los padres que le habían pegado en la escuela, cobraba doble, ¿no? Porque le pegaron porque algún motivo había, ¿no? Digo, hay una modificación en esa idea de lo que es ser docente, ¿no? Hay un cambio, una transformación en ese estereotipo, ¿no? Así, el hombre, recuerden la idea de equivalencias discursivas, ¿no? Cuando discursivamente menciona la idea de hombre, por lo general está atada a hombre, cierto perfil estético, cierta forma de mostrarse, ¿no? El hombre como el seguro, como el fuerte, como el que no se sostiene, como el que sostiene, como el que no se rompe, como el que no es sensible, no es vulnerable, siempre valiente, ¿no? Ese es como el estereotipo idealizado de hombre, ¿no? Que suele prevalecer. Hasta hace no tantos años el hombre fumaba, ¿no? El hombre macho encima, ¿no? O sea, la mujer la tiene cortita y le dice lo que hay que hacer y la mujer responde siempre y eso es un hombre, eso es un macho, manda en la casa, ¿no? Y la mujer podríamos decir que desde el sentido común se la suele observar como
la sensible, la que cuida a los hijos, la que hace los quehaceres de la casa, la que sabe organizarse, la que sabe organizar los recursos del hogar, ¿no? Le solemos atribuir todos esos lugares. En el asado, ya sabemos quién va a cocinar el asado y quién va a hacer la ensalada, ¿no? Bien. Eh, Cuando los movimientos feministas empiezan a plantear esta cuestión, como decir, bueno, ¿por qué la mujer, por el solo hecho de ser mujer, tiene que ocuparse de los niños? ¿No es una responsabilidad compartida en algún punto? ¿Por qué la mujer no puede salir al ámbito del trabajo? Ahora aparecieron en Netflix varias series que muestran a las primeras mujeres incursionando en algún espacio laboral, ¿no? Pero uno mira, digo, las fábricas eran lugares de los hombres, el arte era el lugar principalmente de los hombres, las bandas de rock hoy en día, uno mira, son la mayoría hombres, ¿no? Los espacios públicos por lo general fueron ocupados por los hombres. Los académicos, la mayoría eran hombres, los gerentes de compañías, la mayoría son hombres, ¿no? Ahora estoy viendo la tercera temporada de Stranger Things, no sé si alguien la vio, pero una de las actrices está trabajando para una agencia para un periódico, y ella quiere crecer, y son todos hombres re machistas, la maltratan, y ella quiere todo el tiempo como mostrar que puede también hacer el trabajo, y se le ríen en la cara, ¿no? Todo el tiempo se le ríen, se le ríen, se le ríen, ella insiste. Digo, y es una serie ambientada, creo que en los 70, 80, digo, era algo muy común, está mostrando como algo de la época, ¿no? Hoy en día sigue ocurriendo en el videíto que están usando para esta clase 10, que en el trabajo ahí se ve a la actriz de House of Cards como cuenta que ella ganaba menos que Kevin Spacey, que era el coprotagonista. Dice, y ella cuenta que por lo general el papel de femenino, el protagonista femenino, es menos famoso, menos popular que el masculino. Acá se había dado que los dos eran igualmente populares y que en varios capítulos, durante varios capítulos, el personaje de ella era más popular fuera de la serie, ¿no? O sea, entre la gente, entre los espectadores, que el de él. Entonces ella aprovecha ese momento y se junta con los productores y les dice, bueno, miren, no puede ser que mi personaje sea más popular que el de él y yo gane menos. Así que me pagan lo mismo o yo denuncio todo esto. Y accede a que le paguen igual que Kevin Spacey, ¿no? Igual lo cuenta, y está buenísimo que lo cuente, ¿no? Porque estadísticamente la mujer gana menos que el hombre, ocupa menos cargos de decisión que el hombre, y por lo general, cuando ocupa cargos altos, lo hace desde una lógica más bien masculinizada, si se quiere, ¿sí? Desde el patrón de lo que se espera que un hombre, como un hombre actúe, ¿sí? O sea que, porque también ahí es clave cuando se piensa la cuestión de género, poder diferenciar la cuestión entre lo masculino o la cuestión asociada al hombre como representante del machismo y a la persona en sí. Digamos, el hombre también acata cierto orden establecido e impuesto, ¿no? Porque obviamente eso lo lleva a un montón de situaciones de ventaja, ¿no? Y que porque físicamente le es mucho más fácil acceder a esas posibilidades. Pero la mujer, cuando se comporta bajo esa lógica de hombre, si se quiere, ¿no? La lógica hegemónica de hombre, y puede demostrar que ella también lo hace como lo haría un hombre, ahí es donde por lo general acceden a esas posiciones, ¿no? O sea, lo que voy es esto, digo, si desde la idea de hombres hay una idea de dureza, de un liderazgo firme, duro, siempre fuerte, ¿eh? Si el hombre se muestra como feminizado, es decir, como vulnerable, como sensible, como débil, es más difícil que alcance esas posiciones de, de rango, ¿no? O de gerencia. Igual que la mujer. Si la mujer se para mucho en ese lugar, ¿no? Como madre, como no, por lo general son mujeres que son solteras, que no tienen hijos, ¿no? Y son las que pueden ir como escalando en esos escalafones, ¿no? Así que bueno, eso nos sirve también para pensar esta cuestión. Digo, no es el hombre en sí, la persona hombre, sino el estereotipo de hombre o el estereotipo de hombre macho que se encarna en un hombre y a veces en la mujer misma. Cuando una mujer dice, un caso, ¿no? Aparece una chica violada y una mujer dice, y sí, pero viste vos la pollerita corta que usaba. Digo, sin saberlo, esa mujer está encarnando el machismo. O sea que hay que poder separar eso, porque eso es muy del sentido común. Que las feminazis, ¿no? Vienen a matar a los hombres. No, no, no es que el feminismo plantea. No significa que no haya mujeres que odien a los hombres, como hay hombres que odian a las mujeres, hombres que odian a los hombres, mujeres que odian a las mujeres, porque hay personas que odian a las personas. Pero desde la construcción teórica y conceptual del feminismo, contra lo que se combate es contra la lógica machista que a veces se encarna en las mismas mujeres, ¿sí? O sea, no contra el hombre.
Obviamente enmarcado en un sistema capitalista, porque la idea de separar hombres y mujeres es una idea más bien capitalista. Antes no había tanta importancia sobre qué eras, ¿no? O sea, estaba como, nada, no era tan relevante. Yo hablaba en una clase anterior como hoy en día en el documento, en los documentos de identidad uno tiene que marcar hombre o mujer. Ahora empieza como a cambiar un poco eso, en las instituciones uno empieza a poder manifestarse como con otros géneros, puede cambiarse el nombre, ¿no? Digo, acá en Argentina hay como leyes bastante avanzadas en ese sentido. Y obviamente que eso va a suscitar la discusión sobre si eso es normal, si eso está bien, y algunos van a decir, no, eso no es normal, eso no es natural, desde los ojos de Dios, desde los ojos de la religión. Digo, depende de nuestros marcos culturales, vamos a poder ver eso como aceptable o no. ¿Sí? Pero, digo, estamos en un mundo que hay que aprender a habitarlo entre todos, y la pregunta es cómo lo hacemos más habitable, ¿no? Cómo nos volvemos más tolerables con la diferencia, y la mejor forma es intentar entenderla, ¿no? Y por eso un poco la propuesta de la cátedra. Decíamos que entonces que el movimiento feminista es el que trata como de cuestionar al menos cuáles son los lugares de la mujer y del hombre en la sociedad, por qué están implantados de ese modo y cómo en definitiva termina, o sea, perjudicando a la mujer en sí. Y ahí está aquí que aparece una persona que se llama, una mujer que se llama Judith Butler, que ahí tienen algunas lecturas, ¿no? Y ella empieza a hacer como una nueva distinción. Ella dice, bueno, el sexo tiene que ver con lo biológico, pero el género no, ¿sí? Entonces, hay un organismo biológico nuestro, ¿no? Todo un aparato sexual nuestro con el que ya venimos, pero que eso no determina, no tiene por qué determinar cuál es nuestro género. ¿Sí? De hecho, hasta incluso, porque si uno quiere definir qué es hombre o qué es mujer, se va a encontrar con algún tipo de brete, ¿no? ¿Qué es hombre? Y si uno va a las cosas más básicas, como lo aprendimos a dibujar en la primaria, en el jardín, ¿no? El hombre con el bigote, con el sombrero, con el trajecito, pantalón y maletín, ¿no? Y la mujer con pollera, con pelo largo, ¿no? Bueno, es de aquí que yo tengo pelo largo, ¿no? Y después apareció todo un movimiento de hombres con pelo largo, ¿no? A veces en el rock, a veces en la cumbia, a veces no, pero digo, el pelo largo empezó ahí a aparecerse, ¿no? Bueno, la mujer se maquilla, el hombre no se maquilla. Ah, pero si uno mira la tele un rato, todos los actores están maquillados, ¿no? En las películas los hombres están maquillados, entonces, no, pero es un maquillaje artístico. Pero no hay hombres que se pintan un poquito los ojos y las cositas, ¿no? Y cada vez está como en el punk también. Eso aparecen como movimientos de resistencia, eso estamos viendo en el integrador, que ya vamos a hablar de eso. Pero digo, el arte empieza a mostrarse, ¿no? Como en el nombre del arte, uno mira a David Bowie, las transformaciones de David Bowie, bien andróginas, ¿no? Como que es un hombre, es una mujer, es un extraterrestre, ¿no? Un poco cuestionan eso, de cuál es la estética establecida para uno para otro. ¿O qué función tiene esa estética? ¿No será que será un dispositivo de poder para poder identificar qué es uno y qué es otro? Y cuando uno quiere salirse de la norma sea castigado. En definitiva, lo que nos va a plantear toda esta cuestión, o sea, ¿por qué pensar todo esto? Porque ustedes podrían decir, bueno, pero yo no pertenezco a ningún colectivo, yo soy hombre, me gustan las mujeres y punto, soy mujer, me gustan los hombres, no me enrollo con todo eso. Pero en realidad tiene que ver con nosotros en el sentido de que es muy visible en esos casos como cuando alguien quiere salirse de la norma es castigado. ¿Sí? Y hay un montón de normativas y de normalidades en nuestro mundo de hoy que no son justas, que no nos convienen y que nos va a pasar lo mismo si nosotros intentamos cuestionarlas, si intentamos transformarlas, también seremos castigados. Entonces un poco la perspectiva es esa. Bueno, si el otro está en una batalla de la desigualdad, mañana yo puedo estar también en una batalla sobre la desigualdad, sobre algún aspecto de la desigualdad, sea económica, sea material, sea simbólica, sea geográfica, ¿no? Digo, miren cómo se tratan los espacios públicos en diferentes zonas de la provincia de Gran Buenos Aires, ¿no? Y van a decir, ¿por qué en algunos lugares está todo tan cuidadito, tan lindo y en otros estamos todavía con tantos problemas, ¿no? Bueno, eso no será una cuestión de desigualdades también. Eh, bien, entonces lo que Butler, vuelvo a Butler, plantea es esto, que la cuestión más biológica no tiene por qué determinar el género, ¿sí? Es decir, primero vamos a lo biológico. No solo hay biológicamente hombre, biológicamente mujer, en lo que se nombra como así, de ese modo, ¿no? Sino que hay combinaciones. El hermafroditismo, las personas hermafroditas, a veces tienen órganos de de las dos sexualidades, digamos, los dos tipos de genitalidades, ¿no? Entonces tampoco se puede definir bien ahí desde lo sexual
o desde el sexo, qué es un hombre y qué es una mujer. Desde lo estético ya veíamos que no se podía, desde el tono de voz, no sé, he escuchado un montón de mujeres que tienen voces muy gruesas y hombres que tienen voces muy, más con tonos más altos, ¿no? Eh, Desde la ropa, digo, he visto hombres con polleras, en algunos pueblos se usa un montón, los escoceses lo usan un montón, bueno, como tradición, ¿no? Pero digo, es como algo normal de ellos, ¿no? Y digo, la pollera define a una mujer, o el pantalón define un hombre. La mujer usando pantalón entonces es un hombre. Bueno, en algún momento fue criticada la mujer por usar pantalón, por vestirse como un hombre, o realizar actividades de hombre, y hoy en día lo sigue siendo, ¿no? Entonces, esa cuestión del sexo no define qué es un hombre o qué es una mujer. Lo que va a decir Butler es, en realidad, tenemos que pensar en términos de género. O sea, habíamos visto en la clase anterior las identificaciones. ¿Con qué se identifica la persona? ¿No? Entonces puede tener ciertos aspectos de lo que se llama hombre, pero identificarse con cuestiones que se le atribuyen a lo femenino, ¿no? Por ejemplo, que a un hombre, sin ser amanerado, sin ser afeminado, como se le dice, le gusten los hombres, ¿no? A veces se piensa eso, ¿no? Si un hombre es gay, tiene que tener toda una femenidad construida alrededor, un modo femenino, ¿no? Entonces pasaba, me acuerdo, mi mamá me contaba en la época de Freddie Mercury, cuando todas se enteraron que era gay, como la desilusión, ¿cómo se esperaría que ese hombre, ese machazo, ¿no? Así musculoso, con bigote, con esa voz así, fuera gay? O sea, de una manera sí, pero de eso no, ¿no? Bien, entonces esa distinción, sexo por un lado, género por el otro. Género es esa identificación que uno tiene en relación a cómo va a vivir ese aspecto de la identidad que por lo general está muy ligado a la sexualidad, ¿sí? A lo amoroso, a con quién uno va a formar vínculos de pareja y demás, ¿sí? Hay un texto de Leticia Sapsay para leer, donde ella habla sobre Judith Butler y trae algunos hitos sobre el pensamiento de Judith Butler, ¿no? El primero es sobre el giro copernicano, acá explico un poquito este texto para profundizar un poquito más la postura de Butler. El giro copernicano que ella plantea, o sea, la revolución grande que hace en el movimiento feminista, porque al ella plantear la cuestión de género como clave para pensar estos debates, se habilitan un montón de colectivos que hasta ese entonces no tenían lugar en el movimiento feminista. Perdón. Digo, el movimiento, si la cuestión era por la reivindicación de la mujer, ¿qué pasa con los gays? ¿Qué pasa con las lesbianas? ¿Qué pasa con los trans? ¿No? Con las personas trans. Entonces, eso hizo que el movimiento feminista incluyera un montón de otros colectivos que también están batallando por la cuestión de género. O sea, es decir, lo que en definitiva están batallando, piden o por lo cual se movilizan estos colectivos, es para formar parte de un colectivo válido. Digo, cuando hay que establecer una ley de cupo trans, es decir, que en todos los trabajos haya un mínimo de personas trans trabajando, es porque culturalmente todavía no está validado como normal eso. Entonces lo que piden es eso. Bueno, nosotros queremos ser parte de la normalidad, pero no de la normalidad que la heteronorma o el sistema hegemónico plantea como verdad, sino de una nueva verdad que nos incluya con nuestra visión, ¿no? Una nueva normalidad, perdón, que nos incluya con nuestra visión, o sea, con nuestras formas de vivir los vínculos. ¿Sí? Eh, entonces, lo que va a decir en este primer punto es, o sea, el gran planteo de Butler, el gran aporte es que el sexo como algo natural, dice, es parte de la lógica de binarismo de género. Binarismo es hombre o mujer. ¿Sí? O sea que las relaciones de poder, que habíamos dicho que producen regímenes de verdad, es decir, lo que consideramos como verdad, se nos instalaron de tal manera que solo nos permiten ver que hay dos sexos, dos géneros, hombre y mujer, cuando en realidad hay todo un abanico, ¿no? Y lo hubo, digo, en civilizaciones antiguas, no es algo moderno. Lo que pasa es que antes no era una cuestión. Eso, que la sexualidad de alguien, que un hombre tuviera relaciones sexuales con un hombre, una mujer con una mujer, que fueran del modo en que fueran, no era un tema de pertenecer o no pertenecer al colectivo mayor, digamos, ¿no? O de quedar por fuera. El segundo hito que nombra son los cambios en el movimiento feminista a partir de estas teorías de Butler. Y dice, la idea de mujer pasa
de ser de un sujeto colectivo, habíamos visto lo que era un sujeto, ¿no? Un sujeto colectivo, mujer que trata de reivindicar su lugar, a ser un significante político, dice. ¿Sí? Es decir, como significante político, lo que va a tratar de mostrar es que, pensemos, vamos primero un poquito atrás, ¿qué es política? ¿No? La política como las formas de organización de la vida común. ¿Sí? Entonces, ya no pensar la mujer como ese grupo de mujeres que está tratando de reivindicar la figura de la mujer, sino la idea de mujeres como ese concepto que trata de mostrar que la vida organizada, como está organizada en este momento, no es natural, sino que está naturalizada y que genera desigualdades, que genera injusticias y que hay que tratar de pensar los modos en producir sociedades más justas y más iguales, más allá del género del que estemos hablando. Porque el hombre también está atravesado por un montón de dificultades y cargas que también necesita de construir, ¿no? Y necesita resignificar y pensar. Obviamente que la de las mujeres es mucho más complicada o mucho más apremiante de trabajar porque son violadas, son maltratadas, son matadas, son asesinadas, son discriminadas, o sea, es mucho más grave la situación de la mujer en ese sentido. Pero eso no hace que en el género hombre no haya asuntos por acomodar. Un hombre que no se permita llorar o que no se permita expresar sus emociones, ni siquiera ante su familia, cuando el aparato biológico está preparado para emocionarse, para ser sensible, que no pueda explorar su parte artística, que no pueda explorar su parte sensible, que no pueda incluso permitirse explorar una sexualidad en una cierta orientación, porque la heteronorma le marca que eso no debe ser así, también genera cuestiones de desigualdad e injusticia. ¿Sí? Entonces hay que revisar ahí. Entonces en ese cambio también aparece esa desencialización del género. Recuerden que estábamos hablando que en la identidad un aspecto era lo esencial, ¿no? Como, bueno, el género no tiene una esencia. O sea, en realidad, y lo vamos a ver ahora más adelante, el género se va a ir como, va a decir, se performa, dice, se va realizando a medida que, ¿no? Va tomando forma a medida que lo realizamos. Y esa realización del género entra en discusión todo el tiempo con un montón de normativas exteriores, ¿no? Es muy común, por ejemplo, mi viejo viene de una generación que los hombres no lloraban mucho, ¿no? Y con el pasar de los años lo fui viendo abrirse a contar cosas de sus emociones. Y ese es un modo en que él fue atravesando esa disputa de cómo ese género hombre le fue implantado a él o le fue enseñado a él. ¿Sí? De pronto se dio cuenta que necesitaba expresar un montón de cosas que no se permitía tan fácilmente. ¿Sí? Bien. El tercer punto es que el sexo existe, dice Sapsai, pero no es natural. ¿Sí? Hay un ideal, dice, entre sexo, género y sexualidad, que falla constantemente. O sea, sexo como ese aspecto biológico, el género como esa decisión nuestra con que nos identificamos en esos aspectos que hacen al género relacionados a, decíamos hoy, ¿no? La cuestión de cómo nos configuramos como pareja, cómo nos configuramos en torno a la sexualidad, cómo nos configuramos en torno a una estética, cómo nos configuramos en torno a un montón de relaciones con el mundo, ¿no? Porque no es solo la sexualidad, o sea, el género abarca un montón de cuestiones. Desde dónde expreso mis aspectos, no sé, la casa, cómo decoro la casa, un hombre o una mujer. ¿Por qué va a decorar un hombre la casa? No, no sé, por sentirse bien, me hace bien, no, pero eso es de putito, ¿no? Bueno, entonces, lo que dice es que hay como un ideal, una alineación ideal entre que a cierto sexo, a cierta biología se corresponde cierto género y cierta sexualidad, o sea, vas a practicar la sexualidad de cierta manera, ¿no? Que aun cuando las personas nos enmarquemos en la norma hegemónica, en la que es más válida, va a fallar. Dice, nunca alcanza el ideal. ¿Sí? El hombre va a llorar, aunque el hombre se diga que no llora, el hombre va a llorar en algún momento de su vida. Aunque se diga que el hombre no es sensible, el hombre va a ser un poquito sensible. Aunque se diga que el hombre no practica ciertas prácticas sexuales porque no son propias del hombre, le va a picar quizás en algún momento, porque el cuerpo está hecho, no sabe de géneros. O sea, está domesticado el cuerpo, ¿no? Y una vez veía un programa, entrevistaban a personas trans que trabajaban, que se prostituían en la calle, y decía que la mayoría de los clientes eran hombres, ¿no? Y hombres casados, muchos de ellos, ¿no? O sea, casados con mujeres.
y que muchos de ellos incluso pedían la penetración, digamos, ¿no? Nos metemos en temas de sexualidad acá. Pero digo, ¿por qué hacer eso, ¿no? En un lugar, digo, no es tan fácil pensar esto si no se ve un caso puntual, pero digo, pensemos en un supuesto, ¿no? Una persona que está casada con una mujer va sin decirle a tener sexo con una persona trans que sería como un hombre, pero no tan hombre, como un hombre mujer. Pensémoslo de la mirada del hombre este que va, ¿no? Entonces no voy a que me penetre un hombre, voy a que me penetre una mujer que es un poco más, podría pensarse como un poco más suave, ¿entendés? No es tanto, ¿no? Yo he escuchado dichos como, no, puto no es el que la mete, puto es si te la meten, ¿no? O sea, si vos estás con un hombre está con un hombre, pero el que la mete no es el puto, ¿no? Si no es que se la meten. Digo, hay un tema con el ano ahí, con la sexualidad anal, jodido, y con la sexualidad en general. Bueno, ahí, si a alguien le interesa estos temas, los textos de Foucault sobre la sexualidad y más cerca los de Beatriz Preciado, hablan mucho de estos temas, ¿no? Todos los tabúes que hay en torno a la sexualidad. A mí me gusta seguir cuentas en Instagram, hay mujeres que están tratando como de desarmar tabúes sexuales, ¿no? Porque estamos muy atravesados por todo, por una serie de tabúes, ¿no? Y eso también, en el plano ese de la sexualidad concretamente, es un aspecto importante, ¿no? Relevante. Pero bueno, obviamente el género atiende mucho más que a eso. Bien. Y luego, en ese tercer punto, lo que dice es que los discursos, prácticas y normas son la verdadera vía de acceso eh, a la verdad de los cuerpos. O sea que en el cuerpo se esconde una verdad, yo le llamaría una verdad afectiva, si de quiere, una verdad energética, ¿no? Que trata de encauzarse o de enmarcarse en una cierta norma. Y que hay también empuja una verdad que viene de por fuera, ¿no? Como que la verdad interior y la verdad exterior están todo el tiempo ahí en conflicto. Cuando uno observa los discursos que circulan en la sociedad, ahí uno puede como empezar a ver, bueno, cuál es la verdad de los cuerpos, ¿sí? Va a decir Judith Butler. O va a decir Sapsai que dice Butler. Es decir, cuando uno mira, por ejemplo, la cancha de fútbol, ¿no? A estos putos le tenemos que ganar, ¿no? Eh, Digo, ahí hay como un... Ahí se ve, digo, ¿por qué? ¿No? El enemigo se vuelve una persona homosexual, ¿no? Te vamos a romper ¿no? ¿Por qué? El sexo anal en ese caso se vuelve una conquista, ¿no? Digo, ahí está hablando, ¿no? Un poco de eso. O sea, recién estábamos hablando del caso de estas personas que contratan servicios de prostitución trans, ¿no? Pero por los discursos que se observan cuando uno pone la tele, se escuchan los cantos, ¿no? Alrededor, y eso, bueno, ahí está, como eso es lo que se puede mostrar, ¿no? Bueno, ahí es donde se ve la verdad de los cuerpos. El punto 4 es el género como performance, lo que decíamos hace un rato, que el género se va a ir performando constantemente, o sea, lo que hagamos con nuestra idea de género, con lo que hagamos. Piensen en esto, ¿con qué género se identifican ustedes? Con mujer. Bueno, piensen, hagan una lista de todo lo que es la mujer ideal, ¿no? De lo que ustedes creen les han enseñado que es una mujer. ¿Cuánto de ello aceptan, cuánto acatan y cuánto están discutiendo? ¿Y cuánto acatan pero no quieren acatar y cuánto quisieran discutir? ¿No? Bueno, en esas disputas, en esas negociaciones, uno va construyendo su propio género, ¿no? A mí me pasó durante mucho tiempo que no lloraba. No lloraba, me angustiaba, no sé qué, pero no podía llorar, no podía llorar, no podía llorar, ¿no? Hasta que fui destrabando que no lloraba porque me habían enseñado de chico que los hombres no lloran, ¿no? Hasta que pude unir. Ah, hombre llora y está todo bien, o sea, conviven, pueden convivir. Ah, listo. Si necesito llorar, me desahogo y lloro, ¿no? Digo, de eso a lo que se les ocurra, ¿no? ¿De qué trabajo? ¿De qué vivo? No, me gusta pintar, pero vos sos... Miren la película Billy Elliot, ¿no? El nene que quiere, en un pueblo re machista, quiere ser bailarín, ¿no? Como todo lo que tiene que atravesar, ¿no? Eh, el punto 5, el hito 5, es sobre los poderes y la política, dice, ¿no? En el género. O sea que el género es una relación de poder también. O sea, se le pone un nombre al género para poder identificarlo y para poder dar batalla en esa disputa de poder. Pero en realidad, si lo pensamos como de un modo más
más hacia donde quisiéramos que fuera todo esto, ¿qué importa de qué género es alguien, ¿no? ¿Qué importa si es trans? ¿Qué importa si es gay? ¿Qué importa si se quiere vestir con pollera, con pantalón? Si quiere simular que tiene tetas. ¿Qué nos importa, ¿no? ¿Qué hace eso a nuestra vida? ¿En qué nos afecta que el vecino haga, se vista, tenga relaciones sexuales con tal, con cual, con 10? ¿Cuál es el tema con eso, no? Obvio que eso es el resultado de relaciones de poder y efectos del poder, efectos de verdad que el poder produce, ¿no? Y tiene una explicación que podríamos dar bastante larga, pero vamos a tratar de sintetizar. Entonces, en ese sentido, se va a establecer un género hegemónico y cuando no se encare, cuando alguien no encare el género hegemónico, se van a dar dos cuestiones. Por un lado, el sujeto va a asumir riesgos y por otro lado, la norma va a sufrir riesgos de ser modificada. ¿Por qué el sujeto sufre riesgos? Y porque te pueden matar, te pueden maltratar, o sea, lo más peligroso es la vida, ¿no? Digo, ¿cuántas personas son asesinadas por solo hecho de ser trans, ¿no? Y mientras les pegan le dicen puto, monstruo, deforme, anormal, y los matan por eso nada más, ¿no? Pero a la vez cuando alguien está tratando de trasvasar la norma, de ir un poco más allá, la misma norma se ve tambaleada, ¿no? Entonces cuando son muy comunes esas películas donde, no sé, una persona odia a los negros y de pronto tiene que estar con un negro por algo y de pronto se da cuenta que el negro era un humano, ¿no? Entonces su propia normativa ahí ¿no? Y se encariña con esa persona negra, o al revés, ¿no? Alguien pobre con alguien rico con alguien pobre, ¿no? Entonces, al conocer uno la forma del otro y al ver que en esa diferencia también hay un montón de similitudes, ¿no? Y que nada, que ay, me llevo bien acá y me siento identificado y me identifico con vos y entonces, ¿por qué voy a odiar a todos los negros? O sea, ¿no? Hay una película ahora con Viggo Mortensen, que no me acuerdo el nombre, eh, está muy buena, voy a ver si lo encuentro y se los paso, que es la historia de un músico negro que iba a tocar por el país en una época donde Estados Unidos el racismo era mucho más bravo que ahora, ¿no? Y él tiene que hacerle de chofer Viggo Mortensen, que es el blanco, y, y tienen como una guía donde los negros pueden dormir y donde no. Entonces tiene que hospedarlo y los hoteles donde se hospeda el negro son peores, que es el músico, que es el que gana más dinero, son peores que donde se hospeda Viggo Mortensen, ¿no? A veces lo dejan tocar, pero no lo dejan comer en el restaurante, ¿no? Al negro. Digo, y él, que era re racista, cambia toda su mirada, Viggo Mortensen, sobre los negros y hasta lo invita a comer en Navidad a su casa, ¿no? Y es una historia real, bueno, está inspirada, ¿no? Y después terminan siendo como amigos. Pero digo, la misma norma ahí ¿ya? Fue como tensionada. Y obvio que el negro en esa película asume un montón de riesgos, está 2x3 está a punto de que lo maten, ¿no? Bueno, es un buen ejemplo para ver. El sexto punto es la aparición de la homosexualidad, dice Sapsay, ¿no? Ella va a decir, identificarse con un género no determina hacia dónde se dirige el deseo, dice, ¿no? Eh, Alguien, hoy decíamos, ¿no? Se puede identificar con el género hombre y sin embargo que le gusten los hombres, aun cuando en su estética parecería ese hombre que le deberían gustar las mujeres, ¿no? Yo ponía el ejemplo de Freddie Mercury. Es decir, que identificarse con un género no tiene por qué dirigir el deseo. ¿Sí? Una persona puede ser una mujer, identificarse con el género hegemónico de mujer y que aún así le gusten las mujeres. Lo mismo con el hombre. ¿Sí? O sea, no está como alineado eso. Y en el séptimo punto lo llama la ley del deseo. Y dice, identificación de género y deseo. O sea, uno se identifica con un tipo de género, pero también con un tipo de deseo. No tienen por qué ser excluyentes, unívocos ni fijos. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo pertenecer al género, identificarme con el género, no pertenecer, identificarme con el género hombre, hegemónico, heterosexual, y sin embargo que me gusten hombres, ¿no? Pero puede cambiar. O sea, digo, es el caso de la bisexualidad, ¿no? Quizás yo tengo amigos y amigas que han tenido durante un tiempo parejas hombres y le encantaban los hombres y de pronto, no, ya me cansé de los hombres. La verdad que ya como que medio que encontré este patrón, voy a probar con las mujeres. Y se ponían a salir con mujeres, ¿no? En las generaciones más jóvenes se da más fácil eso. Y además, espera, voy a salir con las mujeres y toda la vida estuve en pareja, pero monogámicamente. Ahora quiero una relación poliamorosa. Pum, vuelve a cambiar, vuelve a mutar. ¿Sí? Digo, no es ni excluyente, o sea, no excluye
en términos de género y de deseo algo. Incluso personas que se identifican con un género en un momento pueden identificarse con otro en otro. Ya esta estética de hombre hegemónico no me va, me voy a poner medio andrógino, que no se note mucho, a ver, me afeito todo y que parezca mujer. O me voy a vestir como mujer, o me voy a vestir como trans, ¿no? O voy a, ¿no? Hay identificaciones distintas, ¿no? Y termina ese texto eh, diciendo algunas reflexiones. Uno es que masculinidad y feminidad como son ideales inalcanzables, o sea que lo que nosotros tenemos desde el sentido común instalado como masculinidad, como feminidad, como masculino, como femenino, es un ideal y que nunca lo vamos a alcanzar. Nadie va a alcanzar ese ideal máximo, ¿no? El hombre fuerte, el hombre que no llora, el hombre que tiene todas las respuestas, el macho siempre firme, ¿no? Que puede proveer, el hombre proveedor, cazador. En algún momento nos rompemos, lloramos, nos entristecemos, pataleamos, nos ponemos caprichosos, ¿no? Bien. Y lo mismo con la idea de mujer, digamos, ¿no? O sea, la segunda cuestión es que esas ideas de masculinidad y feminidad son encarnadas de manera contradictoria y compleja por cada quien. O sea, dentro de cada uno, la forma en que habitemos la idea de ser hombre, la idea de ser mujer, la idea de identificarnos con cada uno de esos géneros, va a ser propia de cada quien y hay que revisarla porque hay efectos de poder que han operado sobre nosotros y que han bloqueado cosas que no son propias, que a veces quieren expresarse, que a veces quieren salir y mejor darles lugar, ¿no? Amorosamente. Y la tercera conclusión que menciona es que ninguna de esas formas en que nos manifestemos en relación al género es más auténtica o verdadera que otra. ¿Sí? O sea, no es que, mirá, este es un puto auténtico, porque no tiene que ser amanerado. A veces escuché eso, ¿no? Porque a mí no me molesta que sean putos, pero me molesta que sean amanerados, o que se besen en la calle, o que, no sé. A mí no me gusta eso, como que sea muy, loca, le dicen, ¿no? Sino que sea un hombre que está bien, te gustan las mujeres, pero te comportas como hombre. Digo, ninguno es más auténtico ni más verdadero, ¿no? Pero sí, algunos van a ser más respetables o más legítimos o ilegítimos. Y eso es una cuestión de poder. Es decir, va a haber tipos de homosexualidad que van a ser más respetables que otras. Ahora, quizás en un futuro sean más tipos de homosexualidad respetables, ¿no? Va a haber ciertos tipos de género que van a ser más respetables que otros. Y dentro del género trans, si, por ejemplo, por poner un ejemplo, si uno lo performa de un cierto modo, va a ser más respetable o más legítimo. Y si lo performa de otro, va a ser más ilegítimo o más irrespetado, ¿sí? O más no respetado. Es decir, que naturalizamos de nuevo una nueva, es todo el tiempo una nueva rueda, ¿no? Porque, está bien, ser trans, ok, está bien, bueno, hay que aceptar los trans, está bien, acepto los trans, pero siempre que cumplan esta condición en mi esquema propio, ¿no? O el esquema global. Entonces, digo, repaso este último punto. Ninguna forma de performar, lo que va a decir, lo que dice Sapsai, es como conclusión, es ninguna forma de performar, de realizar, de llevar a la práctica el género es más auténtica o más verdadera. Pero sí va a ser más válida por el resto, más validada, más aceptada por el resto. Y en consecuencia, esa persona va a poder estar más segura o más insegura, va a tener correr más riesgo o menos riesgo, va a tener más posibilidades de acceder a ciertos derechos o menos posibilidades. ¿Sí? Bien. Bueno, esas son como las ideas principales del texto de Sapsai. Luego hay un texto de Butler, y lo único que agregaría de ese texto es, que es más corto, agregaría solo la cuestión de, ella retoma ahí el tema de que el género se performa, o sea, se realiza cada vez, y que esa performatividad, esa cuestión del género como una relación de poder, configura cuerpos y corporalidades, dice, ¿no? Que tienden a hacer esa performance de repetición. ¿Sí? O sea, hay una corporalidad nuestra que va a repetir, a repetir, a repetir hasta que se instala, ¿no? El nene, me acuerdo de mi sobrino que era chiquitito, quería comprarse una palita y una escobita y le decían, no, vos tenés que tener la pelota, ¿no? Entonces él insistía hasta que pateó la pelota una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, y su género, o sea, su identificación con su género constituyó ahí una performance donde, de hecho, hoy está haciendo carrera de futbolista, ¿no? Para rehabilitar, o sea, inconscientemente cómo opera eso, es como una reconfirmación de que soy hombre,
¿no? Si barro y tengo junto basura, no soy hombre, ¿no? Entonces, eso construye un tipo de corporalidad. Digo, no es lo mismo un cuerpo que barre que un cuerpo que juega al fútbol, ¿no? Y eso también es una resultante del poder. Cuando solemos trabajar en el aula la unidad de poder, pensamos en cómo es que el cuerpo de las personas tolera 2 horas sentado en una silla, ¿no? Cuando a la media hora, ¿ves? Por lo general ya nos queremos mover, ¿no? Pero nadie se levanta y se va del aula. Porque el cuerpo ya está domesticado para quedarse aunque no le guste, ¿no? Revisen sus cuerpos en sus casas, en reuniones, en las clases, donde vayan. ¿Cuánto tiempo soporta nuestro cuerpo en posiciones que no le está doliendo la espalda, las piernas, necesita estirarse, pero se queda sentado, ¿no? Eso es porque hay una repetición que se fue dando de un hecho, ¿no? Nos queríamos pararnos, sentarnos, nos queríamos pararnos, sentarnos, nos queríamos pararnos, sentarnos, hasta que ya nos quedamos sentados. Entonces, si la repetición hace al género, dice Butler, ¿no? Eh, dice, hay que repetir como conscientemente. Repitamos, hagamos un ejercicio de revisar cómo repetimos nuestro género, ¿no? Y busquemos nuevas formas de hacer esa repetición, que produzcan rupturas, que produzcan repeticiones subversivas, dice ella, ¿no? Comprensiones en las distancias. ¿Qué pasa si hoy esto que hago así lo hago asá? ¿No? ¿Qué pasa si esta forma de vincularme con mi pareja desde mi género mujer siempre va así, esta vez la hago asá? ¿Cómo reacciona el otro? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa si un día hago una broma? No, soy mujer y le voy a decir a mi pareja hombre que me parece que me gustan las mujeres. No sé, por jugar, ¿no? A ver qué pasa. Vemos la reacción. No, era un chiste nada más. ¿No? Por lo general, por las bromas es como van entrando estas distancias, ¿no? Ella lo que dice es hay que observar estas repeticiones, jugar con las repeticiones del género, identificarlas primero, ¿no? Cómo revivimos constantemente nuestro género. ¿Quién cocina en la casa? ¿Quién lava en la casa? Si vivo con alguien, ¿no? Si vivo yo, ¿cómo me visto? ¿Y qué pasa si en esa... ¿Tengo que vestirme? Sí. ¿Qué pasa si en esa repetición del acto de vestirme me visto distinto esta vez? O si me corto el pelo distinto. Pasa, ¿no? Muchas veces me ha pasado a ver mujeres, amigas conocidas que de pronto parecen rapadas, ¿no? O sin pelo, ¿no? Totalmente peladas, digo. Hay una repetición ahí que se da de un modo distinto, un modo subversivo. Sí, me voy a ir a la peluquería, pero esta vez voy a hacer algo que no se espera. ¿Qué pasa acá? ¿No? La gente... Y ahí dice, en esas distancias aparecen las posibilidades de transformar el género. No es que para ser libre hay que tener el pelo corto. Hay que entender la diferencia, diría ella, entre qué pasa, o hay que vivir y experimentar la diferencia entre una mujer con el pelo largo y una mujer rapada, ¿no? Y ver las reacciones y ver los comportamientos y ver cómo se siente y empezar a pensar en esas distancias para encontrar formas de transformar el propio género, ¿no? En última instancia sería como, bueno, ¿qué te importa si me corto el pelo? Yo me lo quiero cortar. Pero nena, ¿cómo te vas a hacer eso, no? A mí me dicen a veces, estás muy flaco, nene. ¿Pero me ves mal? No, pero estás muy flaco. Porque claro, porque hay una construcción de hombre como género que tiene que tener una cierta corporalidad. Y a medida cuando yo tengo épocas que estoy muy flaco y épocas que estoy un poco más gordito. Entonces cuando estoy muy flaco la gente me mira y me dice, estás muy flaco, pero me ves mal. No, no, se te ve bien, pero estás muy flaco, ¿no? Entonces digo, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿No será acaso que ese estás muy flaco es una forma de decir, che, te estás escapando de la norma? ¿Te estás yendo por más allá de lo que consideramos normal? ¿Estás poniendo en jaque lo que nosotros creemos que debería ser lo normal? Entonces, si vos cuestionás lo normal, mi idea de normal se ve cuestionada y yo tengo que empezar a revisar también y no quiero hacer ese trabajo, ¿no? Bueno, eso es un poco a veces la resistencia, el porqué de la resistencia. Bien, más de 40 minutos para explicar esta clase. Espero que los ejemplos eh, y las explicaciones hayan servido. Lean los textos. Con esto cerramos la clase 10. Nos vamos acercando al integrador. Ya traeré videito al respecto. Muchas gracias, abrazo y nos vemos en el próximo.